del 5 al 11. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. No, tal vez usted no lo sabe, pero muchas personas en el mundo aborrecen la cruz de Cristo, ¿verdad? La aborrecen. ¿Y sabe quiénes son los que más aborrecen la cruz de Cristo? Son los árabes o los musulmanes. A tal grado, fíjese que en esas naciones árabes no le llaman la Cruz Roja. ¿Sabe cómo le llaman? La luna roja. Porque ellos saben que la cruz hace mención del cristianismo. A mí nunca me ha ofendido la cruz. Un pastor que ya falleció, un pastor muy famoso en El Salvador, el pastor López Beltrán, él solía usar una cruz bien grandota de oro. Él tenía dinero, ¿verdad? Una cadena con una cruz de oro. Yo estaba relativamente tierno en el evangelio cuando él hacía eso. Él así predicaba con esa cruz, ¿verdad? Y como los creyentes evangélicos somos bien lengua suelta, ¿verdad? Mucha gente lo criticaba. A mí no me ofendía. ¿Sabe por qué no me ofende la cruz? Porque los seres humanos somos bien olvidados, ¿verdad? Y la cruz nos recuerda ese maravilloso sacrificio que Cristo hizo por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y que la vida eterna la obtenemos por la fe, ¿verdad?, en quien murió en esa cruz, nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde yo quiero ser breve por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y ya el chef ya me está haciendo señal que ya vino la copa. No ha venido. Ya vino. Cálmate, pues. Va. Yo quiero que usted conozca algunas realidades espirituales que ya son un hecho en su vida. Pero quizás no las valoramos, como le digo, porque no tenemos conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Por eso hay que leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué somos hijos de Dios, hermano? Regenerado. Porque hemos sido regenerados. Somos nuevas criaturas. Cuando usted puso la fe en Cristo, vino el Espíritu Santo y le regeneró interiormente. Digo, estas son realidades presentes, no cosas que van a pasar en el futuro, hermano. Entonces, mire, este cuadro debería de animarnos a ser mejores creyentes cada día. Además de regenerados, nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Voy a leerlo yo. Hemos nacido de nuevo, hermano. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando pusimos la fe en Cristo. Así como cuando nacimos físicamente, que no hicimos nada, ¿verdad? También cuando nacimos espiritualmente fue Dios, ¿verdad?, que hizo que naciéramos de nuevo y que nos colocara en el cuerpo de Cristo. Además de nacidos de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios porque antes éramos enemigos, hermano. Éramos enemigos declarados de Dios siendo inconversos. Y cuando pusimos la fe en Cristo, fuimos reconciliados. Ahora somos parte de la familia de Dios. Pero también hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Por eso es que decimos, ya somos salvos, tenemos vida eterna, hemos sido justificados. ¿Entienden? ¿Verdad? Además de ser perdonados, hemos sido habitados por el Espíritu Santo. Hermano, muchas personas los domingos asisten a una iglesia y está bien que vayan. Pero no todos los que asisten
sus cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Porque el asistir fielmente a una iglesia no hace que el Espíritu Santo venga a la vida del individuo, sino es que cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados, es cuando el Espíritu viene y nos habita, y nos sella, y nos regenera, y nuestro cuerpo es una casa para Él. Además de eso, hermano, hemos sido redimidos. Vamos a ver un poquito de eso en la predicación. Hemos sido comprados a precio de sangre. Cristo fue al mercado de esclavos, nos compró, nos sacó y nos libró ¿de qué? De la ley, de la muerte, del pecado, de Satanás y del infierno. Esa es redención. Un creyente legítimo, salvado por gracia, nunca verá el infierno. ¿Por qué? Porque ha puesto la fe en Cristo. No es porque venga a una iglesia, ¿verdad? Además de redimidos, hemos sido justificados, es decir, declarados justos por Dios. O sea, Dios en su soberanía justifica a toda persona que pone la fe en Cristo. Posiblemente la gente no nos ve como justificados o como salvados, pero no importa, importa cómo nos ve Dios, ¿verdad? Aún quizás hasta su familiar no lo vea usted justificado cuando usted se enoja. Y usted se enoja, pues, ¿verdad? Y se pone verde, pues, ¿verdad? Cuando se enoja, tipo Hall, ¿verdad? ¿Y qué dice la señora? Este de balde va a la iglesia. Así somos humanos, ¿verdad? Pero es la verdad. Hemos sido justificados ante Dios. Pero además de eso, hermano querido, hemos sido santificados posicionalmente. Es decir, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos ha hecho santos, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ser también santos en la vida práctica. En la vida práctica. Y número 10, hemos sido, ¿qué? ¿Qué le hiciste a esta letra? Nada. Ya se acabó la tinta. Hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y también, además, hermano querido, hemos sido, dice Efesios 1, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares. Mire, tómele foto y tome la imagen y póngalo ahí en su perfil de Facebook, por favor. Van a decir que soy cristiano, hermano. ¿Y acaso no lo sos, pues? ¿Ah? Bueno, si le da pena, no. Bueno, si le da pena, ahí guarde el aparato, y en el teléfono, pues, y de vez en cuando la lee y se recuerda. Y eso le va a ayudar. No dije video, dije imagen. Tal vez algún amigo le pregunta, mira, voy a explicarme cómo es eso de reconciliado, o cómo nacido de nuevo. Quiere decir que tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez, le van a preguntar, ¿me entiendes? Así como Nicodemo. Estuvo, ¿verdad? Muy bien. Además hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. También, querido, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido conocidos por Dios, hemos sido predestinados para vida eterna. Todo aquel individuo, todo aquel pecador que pone la fe sola en Cristo es predestinado a vida eterna, es decir, a vivir por los siglos, de los siglos, de los siglos, en cielos nuevos y tierra nueva. Además, hemos sido apartados por Dios, apartados para Dios. Hemos sido elegidos, ¿verdad? Porque nosotros elegimos poner la fe en Cristo. Hemos sido liberados, ya le dije, de la ley, del pecado, de la muerte, del infierno, etc. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Mire, usted está sentado, ¿verdad? Pero dice, o sea, Pablo en Efesios 2:8, si no me recuerdo,
2:6, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice que todos los que hemos sido justificados ya estamos sentados, ¿entiendes?, en lugares celestiales en Cristo. O sea, son verdades, hermanos, son realidades que nos deberían de animar y vivir agradecidos para con Dios. Y además hemos sido, también dice Pablo, Él ya nos ve glorificados en Romanos 8. Muy bien. La obra del Señor Jesucristo en la cruz es punitiva. Fue un pago, un juicio. Cristo tomó sobre sí el juicio de todos los pecados. Ajá. Como tengo poco tiempo, ¿verdad?, otro día vamos a ver este tema más ampliamente. La obra de Cristo en la cruz fue punitiva, es decir, que fue un pago, fue un juicio, que Cristo tomó sobre él el castigo que nosotros merecíamos como pecadores, ¿verdad? Además de punitiva, la muerte de Cristo fue sustitutiva. Él nos sustituyó, como vemos en el librito del Evangelio, pero también es voluntaria. Cristo se humanizó voluntariamente y dio su vida por nuestros pecados y la volvió a tomar, dice Juan. También es redentora la muerte de Cristo, porque pagó nuestros pecados. Es propiciatoria también, porque fue un sacrificio apropiado ante los ojos de Dios. Fue una muerte también reconciliadora. Éramos enemigos de Dios y hemos sido reconciliados con Él. Fue una muerte eficaz, o sea, que produce vida eterna, y fue una muerte reveladora, ¿verdad?, que no estaba en el Antiguo Testamento, era un misterio, pero que ha sido revelado. Como fue una muerte punitiva, tenemos un par de versículos ahí, primeramente Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El paréntesis, por favor. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es que el hermano creía que yo le había agregado eso, porque yo le dije, lo que está en paréntesis no lo leas, porque eso yo lo pongo, pero en este caso no es así, ¿verdad? Yo sé que lo sabías, pero lo recuerdo nada más. Cristo nos redimió ¿de qué, hermano? De la maldición de la ley, porque la ley dice, tú has mentido, más cuando te preguntan la edad. Tú has deshonrado a tu padre y a tu madre. Tú no eres obediente a tus padres. Tú codicias. Entonces, hermano, los 10 mandamientos nos crucificaba a todos a muerte por pecadores. Pero Cristo, dice Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de los 10 mandamientos. ¿Entiendes? Los 10 mandamientos mandan al infierno a cualquier impío. Pero la sangre redentora de Cristo salva al peor de los humanos. Entonces, dice además el versículo, que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito en el libro de Deuteronomio que es maldito todo el que es colgado en un madero. Los malditos que deberían de muerte en una cruz éramos nosotros, hermanos. Él nos sustituyó. Pero además tenemos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ajá. Al que no conoció pecado, a Cristo, Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados. Esta palabra justicia, hermano, la palabra clave en la Biblia es justificación. Aprendas esa palabra. Y siempre que vea sinónimos de justificación, está hablando de salvación, de vida eterna. Entonces, Cristo, Dios Padre, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados ante Dios. ¿Verdad? Muy bien. Además,
La obra del Señor Jesucristo en la cruz es sustitutiva. Cristo murió en nuestro lugar. Isaías profetizó que el Mesías sería herido por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. Ajá. Hermanos, el Antiguo Testamento habla mucho de Jesucristo, solo que hay que estudiarlo. Es más, yo tengo una predicación, en cada libro de la Biblia hay una alusión a Jesucristo. Por ejemplo, en Éxodo, el sacrificio de animales en el templo era una figura de Cristo. En cada libro. En Josué, a Josué le aparece un ángel con una espada desenvainada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, lo dije. Pero, o sea, el personaje central de las Escrituras, de toda la Biblia, es Jesucristo, porque Él es nuestro justificador. ¿Qué dice Levítico 1:4, Antiguo Testamento? Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Eso manda la ley. Si usted pecaba, llevaba un animalito, un cordero al templo, lo ponía en el altar y luego le ponía su mano en la cabeza al corderito para que su pecado se le pasara al cordero y él muriera en su lugar. Por eso es que habían sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, porque esos animalitos morían en lugar del pecador. Pero ahora ya vino Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no se ocupan sacrificios en los templos, ¿me entiendes? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, en otras palabras, Dios dice, pecaste, tenés que morir. Es que Dios aborrece el pecado, hermano. Dios aborrece el pecado. Mentiste, tenés que morir. Entonces, por eso Cristo murió en la cruz. ¿Me entiendes? Además, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ajá. Él mismo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Esta palabra madero es cruz, una cruz, ¿verdad? Los falsos testigos de Jehová dicen, ya ven, a ustedes los han engañado. Cristo no murió en una cruz, murió en un madero. ¿Y qué te importa, falso maestro? Si lo que importa es que su sangre nos redimió de todos nuestros pecados. Entonces, ellos a las mentes frágiles quieren confundirla. Les han mentido. Y hasta citan una enciclopedia que en ese siglo los romanos no crucificaban a la gente, sino que le ponían en un madero, o sea, en un palo recto. Y si es esa sangre preciosa y redentora la que interesa, hermano, ¿verdad? Y eso está diciendo Pedro, que llevó en el madero, y nosotros, estando muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos para Dios. Según Romanos 8, ya hemos muerto al pecado con Cristo. Hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados y resucitamos y somos completamente nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y miren, para que veamos a la justicia, otra vez la palabra. Esa es la justicia, la justificación práctica, la santificación, ¿verdad? Y por cuya herida fuimos sanados, ¿verdad? De la grave enfermedad del pecado que manda a la gente al infierno. Ahí no habla primariamente de enfermedades físicas, aunque Dios sana. Habla de la enfermedad terrible que manda a las personas al infierno por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros ya estamos curados de esa enfermedad. Nunca vamos al infierno.
Dice Isaías 53, 5, 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque algunos nos descargamos como cabros, ¿verdad? O cabras. Pero ahí dice ovejas, así tomemos. Bueno, además la muerte de Cristo, la obra del Señor Jesucristo en la cruz es que es voluntaria. Jesucristo sabía el plan de Dios Padre y fue voluntariamente a la cruz. Hermano, es que es glorioso, hermano, pensar en que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, decidió humanizarse, venir a este mundo, ser escupido, golpeado, maltratado e insultado por humanos por amor a nosotros. Ese es amor. Y es saludable que pensemos en eso cuando no tengamos ganas de venir a la iglesia hoy. Todo lo que Cristo hizo por nosotros. A veces los padres pensamos, nuestros hijos son, ¿cómo? No son agradecidos, ¿verdad? Les decimos que hagan algo y no lo hacen. Son malcriados y rebeldes. ¿Verdad, padres, que sí? Sí, ¿verdad? Pero también nosotros con nuestros padres a veces también somos lo mismo, ¿verdad? Rebeldes. Los atrapé. Sí, la madre, sí. También nosotros fuimos rebeldes, pues. ¿Y qué eran nuestras madres? Con tus hijos las vas a pagar. Así que los que no tienen hijos ahorita, ya estamos avisando, ¿verdad? Prepárense espiritualmente para esa emocionante aventura de ser padre de familia. No lo veo muy motivado. Con tus hijos las vas a pagar. Te van a sacar hasta canas verdes, te van a sacar a vos. Sabias palabras. Juan, mire cómo dice Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bienvenidos a los jóvenes que se incorporan al culto. Qué bueno. Requería el Rancito por ahí, ¿no? Ahí está. Está con pena. Adelante. Pues adelante. Mire, este es un versículo, pero clave, ¿verdad? Donde Cristo dice que Él puso su vida. Él fue voluntariamente a la cruz. Él nos amó antes que nosotros naciéramos. Y Él fue a la cruz. Él puso su vida porque Él podía volverla a tomar. Hablando de la resurrección, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso lo recibió del Padre. Además, estamos hablando de la muerte voluntaria de Cristo en la cruz. Y dice Isaías 56, 7. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Hermano, ¿cómo se sentiría usted si en la mañana usted se levanta y llega a un lugar y de repente alguien lo escupe en la cara? ¿Verdad que se sentiría sumamente molesto? Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Dice Cristo, di mi cuerpo a los heridores. La muerte de Cristo fue voluntaria. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me jalaban la barba.
Eso significa el verbo mesar, me jalaba. O sea, hermano, a Cristo para enojarlo le jalaron la barba, para que ponga español, para que me entienda, ¿verdad? Pero no, además, hermano, no escondí mi rostro de sus insultos y de su saliva, de sus escupitazos. No lo escondió. Él podía, hermano, aparecer en otra parte en ese momento. Sí. Podía migrar de un lugar a otro instantáneamente, pero no lo hizo por amor a nosotros. Todo eso, hermano. ¿Por qué no lo hizo, Señor? Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como piedra. Lo que decía en la mañana. Los creyentes en la vida práctica tenemos que tener cara de piedra. Porque este mundo es difícil. ¿Me entiendes? Nuestro cónyuge es difícil. Nuestros vecinos son difíciles, nuestro jefe es difícil. Que dan ganas de contestarle, ¿verdad? Tenemos que poner un rostro de piedra. Bien, sigamos. La obra del Señor Jesucristo en la cruz es redentora, redimir, es exagorazo. Agorazo significa comprar en el mercado de esclavos. Ex significa fuera. Cuando Jesucristo vino al mundo, estábamos en el mercado de esclavos del pecado. Él pagó el precio por nosotros y nos dio la libertad. En el libro de Ruth hay una preciosa historia de redención. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Ruth, que era viuda, Ruth era una mujer de Moab, cuando Dios ya había dicho que ningún gentil iba a entrar en su gracia. Pero Ruth amaba a Dios, ¿verdad? Y el esposo de Ruth muere allá en Moab. Cuando Noemí, su suegra, se viene que era la historia, ¿verdad? Que era la historia de amor entre una suegra y una nuera, ¿verdad? Pero bueno, ahí está en la Biblia. Pero Ruth sigue a su suegra Noemí y se van para Judá. Ruth era una mujer joven, posiblemente muy bonita. Y ella va a espigar a recoger espigas a un campo de un hombre rico llamado Booz. Y para hacerle corta la historia que usted conoce, Booz la redime, ¿verdad? Es decir, era una mujer viuda, ¿verdad? Que en Israel, en la cultura israelita de ese tiempo, miraban con lástima a una mujer viuda. Pero Booz, siendo un hombre muy acaudalado, ¿me entiendes?, la redime y la toma para sí como esposa. Es una bella ilustración de cómo Cristo redime la iglesia. El verbo redimir o la redención, ¿verdad? Para explicarlo, ya hace poco lo expliqué cuando introduje este tema, ¿verdad? Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados en el mercado de esclavos. Y Cristo entró, Él pagó el precio de nuestra libertad, nos sacó y nos dio la carta de libertad a cada uno. Pero algunos han tomado la opción de decirle, Señor, no me dejes esa carta, yo te voy a servir por agradecimiento. Uno que otro agarra la carta, ¿verdad? Y hace su vida, ¿verdad? Pero muy pocos son los creyentes agradecidos que han decidido seguir a Cristo, que han decidido servir a Cristo, que han decidido predicar a Cristo. Un poco. Bien, ¿qué nos dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez la palabra justificado. Otra vez, siendo declarados justos por la alteza real de todo el universo. ¿A quiénes? A todos los que hemos puesto la fe en Cristo. Siendo justificados gratuitamente, significa al estilo de Will, gratis, ¿verdad? ¿Por qué, Pablo? Por su gracia. Porque no lo merecíamos.
porque éramos pecadores, pero en su amor y con su gracia nos salvó, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Puse el versículo 13 como antecedente para que se entienda el 14. ¿De qué habla el 13, hermano? ¿Y qué es esta esperanza bienaventurada? Es la traslación de la iglesia que puede ocurrir en cualquier momento. Esa es la esperanza bienaventurada de todo creyente. Y aquí por un sinónimo, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quiere decir eso que Cristo es Dios? Claro que sí. Dios es uno en esencia, manifestado en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Y su cuerpo, insisto, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, este Cristo, este Dios, este glorioso hombre, quien se dio a sí mismo, ¿por quién, hermano? Por nosotros. Esa es redención. ¿Para qué? Para redimirnos, para pagar el precio de cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y todo predicador tiene que insistir en esa verdad, que Cristo en la cruz pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero hermano, los hermanos se van a ir a chirotear, y que son hijos tuyos, ¿no? Hay que dejarlos que se vayan, porque Dios al que ama disciplina, ¿me entiendes? Disciplina. Entonces confiemos en que si es hijo, ¿verdad?, no ande castigando hijos ajenos. Usted castiga a sus hijos propios, pero, bueno, si es que los castiga con una media, ¿verdad? Toma. No, esa es la moda hoy, papá. La moda. Entonces, ¿para redimirnos de qué? De toda tapiza, ¿no? De toda iniquidad. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Y purificar para sí un pueblo propio celoso. O sea que Él nos ha justificado, ¿verdad?, para que seamos representantes dignos, para que seamos embajadores, para que seamos ministros. Y decía en la mañana, nuestros hechos, nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras, hermanos. ¿Entiende? Entonces, como creyentes, mire, usted en su trabajo representa a Cristo. En su colegio, en su universidad, en su vecindario, con sus cheros, con sus comadres, con sus compadres, ¿me entiende? Ahí usted representa a Cristo. Entonces, nuestros hechos, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Pero también tenemos Apocalipsis 5:9, un cántico precioso. Y cantaban diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ajá. Bien. Hemos visto, ya el chef de una lista, la comida, hay café, ¿verdad? Es que sin café y pan, esto no va a servir, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pues termino con esto. La muerte de Cristo en la cruz es punitiva, es decir, Él llevó todos nuestros pecados, Él sufrió el castigo por nuestros pecados, fue sustitutiva, Él nos sustituyó, fue voluntaria, Él voluntariamente puso su vida, fue redentora, ya lo vimos ahorita. Otro día vamos a ver que fue propiciatoria, fue un sacrificio propicio. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz
por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eso satisfizo la ira y la justicia de Dios. Esa es propiciación. Y también esa muerte es reconciliadora. Éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados. Fue una muerte eficaz porque dio vida eterna a pecadores muertos en delitos y pecados. Y fue una muerte reveladora que no se conocía en el Antiguo Testamento, pero hoy sí. Muy bien, vamos a hablar con nuestro hermano Jan, ¿verdad? Así que le pido que incline su rostro. Ora también por los alimentos de una sola vez, porque esto ya tiene hambre. Padre, Señor,